bienvenidos a un nuevo episodio de Más Humana, pero esta vez va direccionada a todas las versiones de mamá, que es básicamente una membresía que estoy creando y que digo, estamos creando porque hay muchas mamás acá en pro del bienestar de la mamá, donde más allá de nuestros hijos nos vamos a ver a nosotras primero. Y empezando con esta membresía maravillosa y con toda esta fase de, obviamente, el lanzamiento, de lo que nos dicen que deberíamos o no deberíamos hacer, yo estoy haciendo todo lo que se dice que es todo lo contrario que tiene que hacer. Entonces, para comenzar por este no lanzamiento, digamos, em, traje como primera persona, primera mamá a una persona que inicialmente fue cliente mía y que hoy puedo decir que es mi amiga y realmente es uno de los encuentros más bellos que yo he tenido en este camino y es Clau Lazo. Clau, Juani, gracias por tenerme bienvenida. acá. Qué hermosas palabras y siento lo mismo. Así que estoy contenta de compartir este espacio contigo y con todas las mamás. Ay, muchas gracias, Clau. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, pero sobre todo gracias siempre por toda la magia que has traído a mi vida, como no solo como guía, sino también como maestra, a través de Mm. literal el vivir. Así que muchas gracias. Estoy muy emocionada porque, como te dije, hoy quiero que toquemos el tema de cómo regular el sistema nervioso como mamá, con poco sueño, con poco tiempo y con miles de cosas por gestionar. Así que quisiéramos que empezáramos hablando de ti, porque obviamente quiero saber y que me digas tú quién eres hoy, tú. Bueno, como dijiste, soy Claudia Lazo. Gracias por tenerme acá. Estoy contenta. Soy coach de breathwork, de mindfulness, biohacking. Soy certificadora de coaches de mi método de breathwork, utilizando un montón de conciencia en el tema del cuerpo, de la terapia somática, de las emociones, pero no desde un lugar que te inhabilite o que te tome un montón de tiempo regularte, sino que realmente hay muchas cosas que podemos hacer breves y rápidas que nos pueden ayudar. Y hoy me dedico a enseñar eso, porque realmente la pasé muy mal por muchos motivos en mi vida que me llevaron a buscar respuestas afuera. Y siempre estaba buscando esa solución afuera y siempre estaba buscando o cumplir la expectativa o la solución. Y hoy por hoy me encuentro en un lugar donde ya entiendo mucho mejor cómo fue esa etapa. Me encuentro en un lugar donde estoy muy regulada, muy tranquila, muy en paz con todo lo que fui, todo lo que hice, con más claridad que nunca y que desde ese lugar comparto. Y por eso me ilusiona muchísimo estar acá, porque sé que como mamá encontré muchos momentos en que me cuestioné si estaba haciéndolo bien, si estaba haciéndolo mal, si es que era suficiente, si la culpa y quién era como mamá y qué estaba y qué rol cuánto le estoy traumando, cuánto le estoy enseñando, ¿me explico? O sea, cosas que uno se cuestiona y que desde ese lugar siento que hay mucho que puedo aportar desde mi historia, porque tú sabes, mi diseño humano no viene tanto del tienes que hacer esto, sino como que, mira, No. hice esto y me funcionó así. Entonces ahí está otra mejor forma de hacer este método y es más eficiente y te va a costar menos. Y esa es la idea, creo yo. Así que estoy contenta de estar acá y de compartir y de que las herramientas que he adquirido y el entrenamiento que he podido adquirir a lo largo de tantos años sirva de algo. Y creo que eso es lo que soy hoy. Claro. Ya estoy en otra No, etapa de mi no, vida, absolutamente. entonces creo que es un... Estoy muy motivada a enseñar y a servir, porque creo que lo que aprendí y las respuestas que encontré le pueden venir de mucho beneficio al resto. Así que esa es la etapa que diría que en la que estoy y creo que es como me defino. Total. Y aparte, imagínense que Clau no es mamá de uno, no es mamá de dos, es mamá de tres. Así que cuéntanos cuántos años tienen tus hijos, cómo se llaman, porque obviamente acá como mamás, yo puedo decir, obviamente a todo honor que yo soy mamá de Violeta, que tiene un año, pero tú, Clau, cuéntanos cuántos años tienen tus hijos, cómo se llaman, ahorita cómo vives tu maternidad y ya nos vamos metiendo en el tema, pero me interesa solo que nos cuentes tú cómo te Entender el sientes contexto. hoy, siento mamá. Exacto, exacto. Porque es Ujú. que créanme, una cosa es uno ser coach, una cosa es uno ser profe, una cosa es uno ser empresaria, emprendedora, como solamente esos títulos, y otra cosa es o englobar esos títulos
y encima de todo ser mamá. Imagínense, Ujú. yo tratando de llevar una maternidad con un niño, no sé cómo Clau la puedo llevar con tres y además que tú fuiste mamá súper joven, Clau. O sea, cuéntanos también, ¿tú cuándo fue que tuviste tu primer hijo? Porque yo siento que eso hace absolutamente toda la diferencia. O sea, es muy complicado y yo ahorita siento que, o sea, a nivel mental, si yo hubiera tenido un hijo antes, hubiera estado súper embalada mentalmente. O sea, Ujú. físicamente bien, pero embalada mental porque, o sea, te lo juro que yo llego todas las terapias con mis psicoanalistas y le digo, ¿será que yo tengo depresión postparto? Porque yo me siento como súper cargada, ¿sabes? En la Entonces, montaña rusa. literal, o sea, yo siento que de ahí no me he bajado, o sea, yo odio Sí, sí, subirme a las sí. montañas, pero siento que no me he bajado. Entonces, bueno, cuéntanos de tus hijos, cuéntanos tú cuándo fue la primera vez a la edad que tuviste la de tu primer hijo, porque realmente siento que esto es súper importante también. Sí, 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 sí. O sea, comparto que la cronología de mi historia de maternidad es un poco diferente. Sé que no soy la única, pero sí marca una diferencia en cómo fui madre y lo que aprendí. Y creo que también porque me costó tanto, aunque creo que es difícil para todos a toda edad, de diferente forma. Pero yo fui madre a los 18 años. Mis hijos hoy tienen 24 el mayor, 17 el segundo y 11 el tercero. Y ellos realmente vinieron a enseñarme un montón. Yo fui madre, como te digo, a los 18, yo tengo ahora 43. Y yo salí del colegio y ya me quedé embarazada y tuve a mi hijo enseguida. Entonces yo nunca tuve el tiempo de salir del colegio y de solo ser tú, de estar de vaga viendo tele, no había Netflix en esa época, no tuve la época de estar años y años saliendo a fiestas o la emborrachada o cosas porque no lo viví de esa forma. También mi intención de ser mamá y mis ganas de ser mamá, porque en este caso, mi caso no fue el quedarte embarazada porque estabas en pareja, sino que yo dejé las pastillas anticonceptivas. A mí me daban anticonceptivas por el ovario poliquístico desde que era muy chica, desde los 14, 15 años, que lo sufría mucho porque la pasaba muy mal hormonalmente. Y yo decidí ser madre, quería, o sea, realmente desde a los 15 vi un documental de huérfanos y de un orfanato en Europa y desde ese momento me entró ese bichito de que quería ser mamá y yo pensé que iba a adoptar, honestamente no pensé en tener hijos míos. Em, También siendo muy joven me habían hablado siempre de que yo tenía un problema de ovario poliquístico muy fuerte, entonces que no iba a poder tener hijos, que iba a ser muy difícil, pero como tampoco lo tenía en mente, entonces no es que era como que yo quiero ser mamá. Pero a mis 17 años, casi 18, cuando me iba a graduar, estaba en una crisis muy grande. Yo había vivido abuso, había vivido bullying, había estado en la tele desde que era muy chiquita, tuve mucha atención frente a mí, tuve mucho bullying por eso, porque la gente asumía que yo lo disfrutaba y la verdad que no era así, sino que fue más un tema de mi papá tenía una empresa de publicidad y necesitaban una niña y era como que, ok, pongamos a mi hija para todo. Entonces me ponían en todas las propagandas, en todas las cosas y salía acá y eso generó mucho rechazo de la gente. Y no era nada lindo, o sea, la verdad que la pasé muy mal. Entonces tenía un vacío muy grande, culminó con el fallecimiento mi mejor amigo a mis 17, que estaba en un vacío muy grande y yo no me quería, yo no me valoraba y tenía un desorden alimenticio. Entonces, con todos esos vacíos y con todas esas cosas en mí, desde ese lugar necesitaba algo a que aferrarme y amar. Entonces ahí fue mi decisión de ser mamá y de buscar a Leo, de mi hijo Leonardo. Se llaman Leonardo, Tiziano y Francesco. Yo soy mitad italiana, así que elegí todos los nombres de italianos. Mi familia es muy italiana. Eh, entonces, desde ese lugar elegí los nombres de mis hijos. Ahora están grandes, están cada uno tomando sus decisiones, cada uno creciendo a su ritmo. Leo ya se fue de casa, mis dos hijos cambiaron su forma de vivir, ahora están pasando más tiempo con papá y menos con mamá, pero porque fueron unos años complejos previos. Entonces, la verdad que eso ha replanteado mucho, porque llego a mis 43 años teniendo ya ese espacio para mí y teniendo ese vacío nuevamente, que antes cuando tenía 17 lo llené con mis hijos. Empecé a tener hijos y luego me ocupé y a estudiar y a trabajar y me quiero graduar y empecé a practicar diferentes cosas y aparte con todo esto que te digo, yo no sabía que las hormonas que nos dan en pastillas y demás me hacen mal. Entonces, toda la vida me tuvieron regulada con algún tipo de hormona o pastilla anticonceptiva por el problema hormonal que yo tenía. Y a los 32 años que yo tuve un colapso y me sentí muy mal después de tener a mi último hijo, al año de tener a Francesco, que fue el tercero, em,
no bajaba de peso, me sentía muy mal, me sentía apagada, estaba con ataques de pánico y estaba al borde de irme, o sea, pensaba en mi mente, pensaba en saltar de un puente. No te estoy mintiendo. Entonces, fui donde la doctora, le comenté todo esto y ahí caí en cuenta de que yo no toleraba y después de eso me dijeron, tú no toleras bien las hormonas, o sea, eres de las personas que eres tan sensible y es verdad, o sea, he visto con el tiempo que la medicación a mí me pega más, soy muy sensible y luego con el tiempo me he dado cuenta que soy de esa categoría de las personas hipersensibles que existimos. Em, y con toda esa información empecé a entender ahora, grande, después de los 40, que realmente muchos de mis altos y bajos, de mis depresiones, de mis crisis existenciales, venían de esa mala información que tenía de que tienes que tomar hormona para regularte y cuando empecé a abogar por mí y dejar de buscar esas respuestas afuera y entenderme más a mí y regularme a mí, fue que empecé a tomar control de mi salud y que hoy estoy en otro lugar drásticamente y que a los 43 estoy mucho más contenta que a lo que estuve en toda mi vida. Entonces, em, ese es mi resumen probablemente de ser Wow. madre y hoy, como te digo, me encuentro en otro lugar porque no fue fácil llegar a estar aquí. Hubo un proceso de mucha introspección, de mucho tiempo de estar conmigo y te voy a contar lo que hice, que es muy loco lo que hice para trabajar en eso, pero fue el realmente conectar con todo lo que surgía de culpa, como te decía, de que tenemos las mamás, las Sí. mujeres y los padres en general. La culpa de si será suficiente, si estoy haciendo suficiente, si es del tiempo, si le estoy dando suficiente atención, si lo Ah, que le enseñé, si es que lloré y de gana le enseñé eso porque le voy a traumar y cómo le voy a traumar y ahora el psicólogo, entonces tengo que ir yo. O sea, hay muchas cosas y si es que le compré esta cosa, pero si le quito y el castigo consciente, y será que hablo las emociones, pero mejor no, pero no. O sea, ahora hay ay, tantas no. cosas que si ves desde esos filtros, realmente te abrumas. Entonces, Total. yo empecé a observar y a tener este proceso mío de introspección en este espacio que te digo, para justamente observar todo eso, porque yo no quería cargarlo, porque sé que todo lo que siento lo cargo en el cuerpo y que todo eso a la Total. final termina pasándome factura en mi salud. Y yo soy una persona que somatiza muy fácilmente las cosas porque soy muy sensible. Y creo que esa sensibilidad me permite ser una mejor coach y conectar con la gente y poder entender energías y sistemas nerviosos Mm. así muy intuitivamente. Pero también tiene un costo muy importante que es importante, importante. Por si acaso digo una quinta vez importante, por si no les quedó bien claro, Pero sí nos queda tomar claro, conciencia, es que importante. fuera de joda, debe ser una prioridad. No, pero es que en realidad, o sea, es súper importante, tenemos que recordarlo. Es importante recordar que es importante. Total, no, 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 yo siento que es súper importante eso y sobre todo, ¿sabes? Muchas veces nos castigamos, sobre todo como mamás, por ser hipersensibles y por pensar en qué será lo mejor para nuestros hijos, que siento yo que es algo que trae con sí, o sea, como que cuando tú te enteras que eres mamá, ese chip está incrustado. Yo siento que a uno le dan superpoderes y también le dan supercargas, pero estas supercargas vienen también con mucha angustia y más ahora con todas las redes, es como que todo le estás haciendo mal. O sea, si le das agua, le está mal porque, mejor dicho, ni hizo ahogar. Si Y no le si no das tiene que agua, ser a los mejor dicho, 3 meses, una hidratación. semana, porque a las 3 meses, una semana Sí, tiene que ser, si le diste a los 3 meses, exacto. ojalá No, no, no re sé, mal. y a los No, 20 no, no. capaz se le tenga que ir al Sí, sí, sí. gastroenterólogo. Y es Y como, todo cambia, porque aparte, yo estoy segura que tú con tus tres hijos, todas las cosas que se dieron en los diferentes momentos fueron distintas. O sea, como que lo que primero te dijeron, luego estaba totalmente obsoleto en el segundo y en el tercero volvieron cosas y tú te quedas como, ok, espérate, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque Juani, no en el entiendo primero nada. era una cosa, o sea, fue muy chistoso porque con el primero, claro, yo era chica, yo tenía 18, aparte me veía menor. Claro, O sea, Juani, yo me veía muy chiquita. Yo siempre claro. he aparentado años menor. Ahora probablemente no tengo ningún drama, pero Ay, cuando era obvio, chica, sí. tenía de 18, parecía de 14. Entonces la gente me venía con panza y se sorprendía. Y lo chistoso fue que yo voy a dar a la doctora, a la ginecóloga, me hicieron 2 ecos. O sea, casi ni exámenes te revisan porque, claro, no, estás joven, tu cuerpo está bien, tú estás bien, no te preocupes. Que casi no me revisaron. O sea, yo di a luz, fue cesárea porque estaba dando 3 vueltas al cordón.
casi ni me registraba, hablaba con mi mamá más que conmigo. O sea, yo era como el Qué, vientre de alquiler. Sí fue muy duro eso, porque qué al fuerte. ser tan chica también, si salía con mi familia, mi mamá tenía a mi hijo, yo lo tenía, y era como que, debe ser el hermano, porque aparte era tan chica y mi mamá recién había cumplido 40. Entonces, o sea, Claro. era No, muy joven súper. todo el mundo en mi familia. Entonces, sí había esa confusión y yo quedaba como medio de que a ratos el trato parecía, no el trato, pero parecía como que quizás es la hermana, la prima, la... Sí, 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 te Pero entiendo. éramos dos niños creciendo juntos. Entonces, y te puedo mandar Claro. una foto con Leo de cuando él tendría unos 3 años o 4 años. Nos vemos los dos chiquitos, o sea, realmente parecemos más Mm. primos que hermanos. Siempre en Argentina que vivimos juntos, eh, le decían, ay, toma un chupetín para tu hermanita. Y él se molestaba y decía, no, es mi hermanita, es mi No, mamá. claro, Y no, con es que es súper Leo complicado. fue un parto diferente, no te explican nada, no había nada humanizado, o sea, no es que había un plan de parto, todo lo que hay ahora era japonés básico, no existía. Cuando le bañé a Leo, lo sumergías acostados, dormían boca abajo, o sea, cualquier cosa, ponías cobijas hasta acá, dormían con la... Ahora, cuando di a luz a Tiziano, no, ya no hay que meterles en no sé qué por el ombligo, no sé qué. Yo, ok, hay que hacer esto diferente. Aparte, él estuvo de cuidados, no, en cuidados intermedios unas 2 semanas, casi 3 semanas, y luego Ok, salió un mes con oxígeno. Y luego Francesco comprendo. nació prematuro de 33 semanas y estuvo en cuidados intensivos y luego salió con oxígeno también y estuvo unos meses sin poder ver a nadie. Entonces, sí fueron partos diferentes y con cada Diferentes. uno, y claro, con Francesco y era como que no puede dormir acostado flat porque tenía reflujo, entonces tenía que dormir sentado, yo dormía sentada. De hecho, él no pudo dormir solo, se acostumbró a dormir conmigo porque como era prematuro necesitaba escuchar mi corazón. Entonces ahí con él fue más un colecho y dormimos los 5 primeros años de su vida juntos. O sea, era como patita y No, abrazaditos, no. porque realmente lo necesitaba. Entonces fueron partos, fueron pospartos diferentes, fueron diferentes dificultades en todos, pero sí sufrí de temas de los cambios hormonales. Los cambios hormonales a mí me afectaban muchísimo en mi salud mental. Mm. En el tema posparto también en un embarazo tuve que tomar medicación, en los otros dos no, pero sí fue fuerte. El tema de la lactancia la sufrí en todos, aparte en el primero, como que todo el mundo entraba y te saludan mientras estás, denme privacidad, yo solo quería estar con mi hijo y nadie paraba. En los siguientes ya había mejor filtro, etcétera. Entonces, la verdad que sí fueron diferentes y fueron retos diferentes en cada una de las etapas. Y no fue fácil, pero también agradezco que las viví como las viví y cómo se dio porque aprendí mucho. Claro, y además que es que mira, o sea, tú ahorita miras para atrás y dices en qué momento pasó todo, en qué momento pude con 3 hijos, porque es que literal, y sobre todo con la carga mental que viene justo del cambio hormonal, porque justo todas las hormonas están relacionadas full con el sistema nervioso, que es el tema que tú siempre has trabajado ahorita en tu vida y que compartes porque literal lo has vivido tan de cerca. Entonces, Sí, pero nos hablan más desde las hormonas y no nos sí, sí, hablan del sí, sistema nervioso. Entonces, creo que también exacto. eso es algo nuevo que ha llegado de información porque no lo teníamos. Entonces, creo que cada vez vamos avanzando más en la información y por eso es muy Total. importante cosas como esta, porque el que la gente entienda y que mamás que nos estén escuchando o papás que nos estén escuchando, que tengan los retos que presentan el día a día, que sepan que hay una forma de cargarlo más ligero, que no todo tiene que ser Total. pesado, porque todo está en cómo uno lo carga. Literal, yo pienso que eso es vital porque muchas veces es como que, no, no voy a poder con esto, no voy a poder con las 20 cosas que tengo que hacer mañana y como te decía antes de la llamada, o sea, yo ahorita estoy en un punto en el que lo mínimo existencial, porque sé que como anoche pasé una noche de miércoles, o sea, hoy no tengo ganas de hacer absolutamente nada, entonces lo que yo hago es, ya sé que tengo 2 cosas para hacer, que es la reunión contigo, o sea, y tiene que ir a trabajar en tal hora, entonces yo en este momento tengo que estar focalizada, direccionada. El resto, nivel supervivencia. Pero Ujú. eso también va con un nivel que uno tiene que coger de decir, en este punto, ¿qué soy capaz de sostener? Y justo eso va relacionado con todo el sistema nervioso y todo lo que tú dices, ok, no me está comiendo el tigre, no estoy en ese modo alerta que estamos siempre. Y justo como mamás, como cuando tenemos ese bajón después del parto, porque vivimos con las hormonas a mí, luego nacen nuestros hijos y ese nivel hormonal se baja de una forma que Dios santo, o sea, quedas como en ceros, díganme cómo lo sobrevivimos. Y el hecho es un día a la vez. Y a mí me gustaría saber tú cómo, o sea, ¿qué hubieras hecho diferente?
respecto a tu sistema nervioso, cómo lo trataste en tus embarazos, que hoy dices, yo creo que esto hubiera sido la clave para llevar un embarazo o un posparto más tranquilo o incluso estar con mis tres hijos de manera diferente en ese momento, porque yo siento que hoy, después de un año de mi niña, habría hecho muchas cosas diferentes. O sea, realmente, por ejemplo, esto que te cuento de Ujú. tomarme el tiempo ahorita de ponerme poquitos cosas por hacer, lo estoy implementando desde hace 2 meses. Pero antes era como que, como tú decías, de una Me acuerdo. cantidad, una maroma, y que yo, que tú me decías, Me Clau, acuerdo que llegabas a las Juani, no. charlas y a las llamadas y era como, es que claro, y yo, pero Juani, menos, 5 doritos menos. O sea, no necesitas, o sea, tienes una humana, entonces ya no dispones de tu tiempo. Ahora tienes una humana Ajá, que depende de ti. Entonces no esperes rendir igual que era antes de que seas literal. mamá. No importa la edad que tengas, porque no importa la edad que tenga tu hijo, porque igual te necesitan en toda edad. Y Literal. habrán etapas en las que más, hay etapas en las que menos. Entonces creo que es entender eso, pero ¿qué haría diferente? Creo que honestamente nada, pero ¿por qué? Porque nuevamente mi situación fue un poco diferente fue la que viví. Cuando yo era chica, mi papá me enseñó a meditar. Entonces yo desde muy chica Okay. empecé a meditar y cuando fui a Argentina a vivir con Leo, tendría 19 años, 20, empecé a ir a un monasterio budista, a un templo budista en Mm, Argentina, en el barrio chino. Entonces empecé a trabajar con un monje para entender, porque quería sanar y entender y calmar todo esto justamente de las hormonas, de las emociones, de todo lo que estaba pasando y todo ujú. lo que venía cargando del pasado. Y ahí empecé a entender la importancia de la presencia y de que el momento de mindfulness, de estar en el presente, Sí. de la conciencia, de la atención plena. Entonces, si bien, ojo, que no creo que la practico 100% ni remotamente, ni hasta el día de hoy, es algo que lo trabajo todo el tiempo, es algo que siempre fue una constante. Mi papá me regaló el libro de El poder de la hora de Edgar Ah, Tolle. sí, Me sí. regaló libros de Deepak Chopra a los 12 años. Tenía las 7 leyes espirituales del éxito y la primera vez que medité con él fue a Ligero. los 6 años, claro. Entonces, un libro del Dharma a los 16 o 15. Entonces, siempre estuve con eso en mente y yo cuando fui mamá tomé conciencia de que no sabía nada de lo que estaba haciendo. Entonces, como buena Nada. nerd que soy, me metí a buscar libros, pero mis libros fue El Padre Consciente, que es un libro que hay en inglés, que lo leí y es muy de mindfulness. Entonces te explica cómo tu presencia, tu conciencia, tu nivel de regulación, tu estado de tu sistema nervioso te ayuda. Ojo que no tenía ni siquiera la formación completa, porque mi lóbulo frontal no estaba ni siquiera formado hasta los 25, entonces no sabía lo que hablaba, pero de alguna manera ya lo estaba practicando o traté de estar presente. Entonces fui muy presente de eso y de que el tiempo pasa muy rápido. Siempre me decían, el tiempo pasa muy rápido. Y yo fui en toda esta crisis de mi juventud y de todo lo que viví, yo hacía lo que yo quería y era muy de, no, yo voy a hacer y yo, y me decían, pero Claudia, te puedo, no, es que yo sé más. Y empecé a escuchar y de las primeras cosas que escuché fue el tema de estar pendiente, presente, de disfrutar cada Okay. momento. Y por eso yo siempre te digo, hasta los momentos malos, cuando mi hijo vomitaba en la noche Sí. con el reflujo y estaba llorando y yo no dormía nada y tenía que ir a trabajar al día siguiente, hasta eso lo disfrutaba de alguna forma, no en el disfrute de lindo, sino de, este tiempo no se va a repetir y estoy haciendo esto con amor. Ok, lo Total. respiro, no lo sufro tanto y eso le baja la intensidad. No lo va a Sí. hacer disfrutable, pero lo sufres menos porque lo ves más pasajero y ya no pones del estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Entonces, creo que el estar presente fue algo que yo sí hice y que a la manera que pude lo hice. Em, el otro tema es lo que sí me hubiera dicho es deja de ver si estás haciendo bien o mal y solo hazlo. Oh, Porque al final del día creo que las mamás o los papás lo hacemos desde el amor, desde el corazón, todo lo que hacemos. Creo que serán contadas con la palma de la mano las personas que realmente hagan algo malo contra sus hijos sí. intencionalmente en el día a día. Entonces, nadie va a hacer algo malo que quieras herir. Entonces, desde ese lugar, creo que dejar de ver que estés bien o mal, haciendo bien o mal, y simplemente valorar que estás haciéndolo y buscar hacerlo mejor o de una forma que funcione mejor. Entonces, ahora las cosas que veo en mi vida o lo que yo enseño viene más desde ok, esta forma de pensar, esta forma de sentir, ¿está bien o mal? No, no lo veas así, porque siempre vienen, no, es que claro, yo no debería, no, no importa que deberías o no, ¿te sirve o no te sirve? ¿Te va a Total. funcionar o no te va a funcionar para el resultado que buscas?
Y entonces Claro, y ahí cómo te hace elegir. sentir. Exacto. Entonces creo que eso sería lo único que tal vez me hubiera dicho, como que no te presiones tanto, porque desde ese bien o mal viene la expectativa, viene lo que esperas, viene el Oh, apego, viene el que esperes que tu hijo funcione de esta forma, o que cumpla con estas expectativas, o que haga las cosas a este tiempo, o que tú cumplas con esto, o que tú te veas igual que el otro. Y hay tanta comparación que es como deja de ver bien o mal y solo disfruta más, desapégate más del consumo, de consumir lo que otros hacen, y elige bien, no de todos, sino de quién. Y que esa persona de la que consumes, de esa persona de la que aprendes, sea alguien que lo esté viviendo, que lo esté compartiendo desde su autenticidad y desde su constancia. Creo que serían mis recomendaciones, porque yo busqué referentes a lo largo de los años que me puedan presentar esa idea o esa versión de lo que yo quería hacer como mamá. Entonces empecé a prepararles a mis hijos también en formas de pensar en cómo deben actuar, en cómo ser caballeros, en cómo ser educados, en cómo ser y cómo manejar sus emociones o cómo trabajar. Obviamente uno les da ciertas herramientas y les queda, pero el resto está en el camino del resto del crecimiento y todavía estoy escribiendo esa etapa. claro, y además que es que tú das siempre las herramientas, pero como personas igual tenemos siempre libre albedrío y de Ujú, elegir cómo las llevamos y cómo no. Yo siento que ujú. ahí hay varios puntos que me parecen interesantes que dices y el primero es completamente el disfrutar. O sea, yo te juro que yo mi primer trimestre yo me vomitaba hasta el respirar. O sea, yo respiraba y vomitaba casi que casi. Y llegó un punto en el que le dije a Zair, no más, yo me voy a disfrutar hasta el vómito. Y yo entraba a ese baño, vomitaba y salía con una cara de estoy Te vomitando, pero entiendo. estoy feliz. Y Zair me decía como, en serio, le dije, no me puedo volver a poner mal porque estoy vomitando, porque estoy creando un ser humano. Y además no Y quiero es una tampoco señal, ponerme yo en lo esa tomaba como onda que es una señal que mi cuerpo me de que está está dando de bien. que todo sigue bien, pero porque Exacto. yo también en ese momento, porque con el primero no tuve ningún estrago, Ay, qué nuevita, bueno. 18 años, no sufrí nada, no. Cuerpo Segundo, un perfecto. poco más, sí, 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 pero el segundo perdí a un bebé antes. Entonces, cuando me quedé Oh, embarazada de Tiziano, para mí el estar con náuseas y el sentirme mal, y me sentí mal todo el embarazo porque me dieron progesterona, me dieron medicación, o sea, yo tuve que tener oh, asistencia, tuve que buscar un médico perinatólogo para que sea claro. un embarazo, era un embarazo de riesgo el tercero, o sea, yo tenía placenta previa, o sea, he tenido varias y todo lo No. emocional que uno puede tener de las montañas rusas que vienen con eso. Entonces, eh, ya me olvidé de lo que te estaba diciendo antes, pero no sé por qué te contaba todo esto de los partos. 40 años, señores. Si creen que alguien se olvida de las cosas cuando somos No, no, jóvenes no, o no cuando se no has preocupe. dormido, cuando nacieron los hijos, No te no, gente, preocupes, no, eso sigue pasando más adelante. estábamos hablando del gozo. Tranquila que después de Ajá. haber hecho, Y en eso también, después del bebé, de lo que perdí, por eso es que yo lo tomé de esa forma. Y claro, en ese momento fue una gran lección de decir, ok, voy a empezar a ver las cosas diferente. O sea, ya empecé como tú dices, empezar a ver el vómito o el ir a vomitar en un baño como algo que ya no es lo peor que me puede pasar, sino me sirve o no me exacto, sirve. Me explico, y ahí le quitas literal. del bueno o malo y ya no es el Sí. disfrute, sino es que algunas cosas hay que hacer y también ese es el otro tema. O sea, creo que nos han enseñado que hay que romantizar y hay que vivir la vida con mucho color y Ay, todo, que a veces muchas de las cosas que tenemos que hacer son cosas rutinarias que no nos gustan. Entonces, el dejar de esperar que la vida sea color de rosa y que todo se vea bien y que el hijo esté perfecto y que no sé qué, porque vas a salir a la calle y se va a ensuciar. Entonces, me total. explico, o sea, aprender a bailar con el caos y aprender a mantenerte en equilibrio es el gran reto dentro de que estás creando humanos y cada uno tiene su mundo. Entonces, Absolutamente. no puedes controlarlo y creo que ese es lo que buscamos. Y cuando entiendes que no hay control y que es No, aprender a confiar en uno y que vas a poder sortear todas las cosas que se presenten, ese es el tema. Y creo que no, creo que esa duda o esa inseguridad que tenemos como padres y esa comparación viene de esa falta de seguridad en uno. Entonces, sí, por eso yo recomendaría el trabajar en eso y el enfocarse no, en llenar su taza de las cosas que sí qué estás hermoso. haciendo. No, y me encanta porque justo ese es el problema que yo encontré principal, ¿sabes? Yo cuando empecé a lactar, que fue un proceso difícil, que incluso lo tengo grabado en otro episodio, luego se los dejo acá abajo, porque a mí la señora me dijo, como usted está haciendo todo mal, usted mejor dicho está matando a su hija, porque mi hija ella fue 4 días, imagínate, y en los 4 días ella no estaba subiendo de peso lo que tendría que subir, pero ella tiene 10, 15 días para subir el peso
a recuperar el peso que tiene de nacimiento, ¿no? Esta Ajá, señora nos trató súper mal, o sea, fue literal violencia médica. Y ajá. a mí me dijo que yo estaba haciendo todo mal y eso, y yo me metía a internet y lo que hacía era ver todas esas mujeres que tenían sus bancos de leches que eran un montón, o sea, que eran litros de litros de litros, y Zaire y yo los mirábamos y decíamos, ¿y cómo vamos a llegar a eso? Y era, espérate. Luego, después de mucho tiempo, empezamos a ver que muchas de esas mamás hacían su banco de leche era porque tenían a sus niños en cuidados intensivos. Entonces no tenían la oportunidad de darle seno a sus hijos y que obviamente yo a un nivel físico tampoco lo podía hacer porque estaba mi hija todo el tiempo pegada. Ujú. Entonces, imagínate yo estar poniéndome esa carga mental solo de ver afuera lo que yo digo que es mágico, que es lo que necesito, que es hacer este banco de leche, de que prácticamente toda mi nevera está llena de leche y yo no estoy haciendo sino menos de lo que ella tiene que consumir en tal cosa porque está todo el tiempo pegada, o sea, entonces es Es loco cómo la horrible. mente puede bloquearte cualquier cosa y te hace sentir como una Cualquiera, amenaza, porque tú sentiste la amenaza, en la lactancia se sintió como una amenaza para tu sistema nervioso. Y este tal total. vez puede ser un buen ejemplo para la gente de cómo entender su sistema nervioso y cómo te Full. desregula. No es un tema de algo voluntario o no tiene que pasar algo intencionalmente que te vengan a hacer mal para que algo te regule o te levante alertas y te prenda en este estado de supervivencia. Primero. Total. Entonces puede venir algo como la lactancia, que tú tengas información encontrada y que si es que tú no te das ese espacio de decir, bueno, ¿cómo me siento? Y ver qué surge, qué sensaciones hay. Y si tú sientes que tu cuerpo se contrae, ya sabes que hay cosas que trabajar, porque hay capas que pelar, porque hay filtros que se te han programado de lo que es la lactancia, que puedes tener cosas buenas, pero también puedes tener cosas malas guardadas y eso te va a desregular. Entonces, el momento Total. que tu sistema nervioso siente que estás en alerta, va a bloquear todo proceso físico que no sea necesario para sobrevivir. Entonces, si entendemos esto, si tú no necesitas correr, pelear, porque la energía se va a la mandíbula para defenderte y morder, por eso el bruxismo. Por eso si tienes Ah, ira, ya. no has procesado Sí. ira, no has procesado un Mm. montón de emociones y se bloquean acá. Y la ira como mujeres es loco porque nos prohíben, o sea, como que está mal visto el procesar Claro. eso y como no deberíamos sentir eso. Y por eso cargamos con muchas cosas y es aprender a sentir las emociones. Cuando tú estás en este estado de supervivencia, si necesitas huir, la energía, la glucosa, todo lo que funciona en tu cuerpo va a dar energía para que corras. Entonces tus brazos y tus piernas se van a sentir más fuertes. Y tus órganos sexuales reproductivos no van a estar en funcionamiento completo, se va a apagar a lo mínimo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos sobreviviendo, no estamos en modo de Sí. relajación y todo. No vas a tener hambre, por eso cuando estás en modo supervivencia puedes pasarte muchas horas sin hambre y de repente te cae el hambre en un momento que ya dice tu cuerpo no puedo más. Puede que no puedas dormir bien, entonces te acuestas a descansar, te acuestas a dormir, pero amaneces igual de desgastado. Cansada. Entonces, son muchas cosas las que pueden pasarnos y en este caso de lo que tú explicabas, tú leíste esto de la lactancia como supervivencia, todos estos procesos se activaron y desde ese Total. lugar tu mente iba a ver cualquier cosa para comprobar ese estado de supervivencia. Claro. Entonces, si empezamos a entender cómo funciona nuestro sistema nervioso y que el cuerpo nos da estas señales, porque a veces no nos damos cuenta y la mente es un patrón constante y va y tú, pero si es que tú logras entender de algún lugar, agarrarte de información que te ayuda a entender que estás en actividad, en activación, en modo supervivencia, vas a poder entender que, ok, yo no necesito estar en esto. Y tampoco es que el otro lado es estar en relajación y meditando todo el día, que ese es el otro concepto que la gente dice, no, pero yo tengo que salir de este estado, pero bueno, ¿cuál es el otro? Y es un estado de Sí. flow, que lo llamamos en el mundo del breathwork y biohacking, que es un estado en el que tú estás en actividad, estás con energía, pero si te vas a sentar a ver una película de Netflix o con tus hijos, puedes sentarte y relajarte, no es que estás y que necesitas sentar, o Total. levantarte o tengo que hacer esta otra cosa o que te cuesta concentrar y te empiezas a acordar de algo o agarras el celo y ta. ¿Me explico? Y si Sí. necesitas ir a una reunión, a hablar en el colegio, a trabajar, a lo que tengas que hacer, puedes activar y estás con la conciencia presente para poder tomar acción. Entonces, creo que es Total. entender cómo a veces hay muchas cosas que tenemos filtros, quieras o no, y en el tema de la maternidad y paternidad tenemos muchos filtros de cómo Muchísimo. debería ser, por más de que queramos decir que no, hay que seguir estando conscientes para que en esa conciencia te observes cuando se te activa y ahí Total. Yo puedas siento que volver es a la regulación. vital.
Sí, completamente. O sea, yo siento que eso es importantísimo y te juro que yo, si nosotros nos hubiéramos seguido en esa corriente de la doctora, habría sido como, literal, hubiera seguido en ese modo de estoy activando mi modo supervivencia en la lactancia. Y después fue con Zair de, espera, paremos, no estamos haciendo nada mal, porque eso fue conjunto. O sea, Zair es como que él me dijo como, no estás haciendo nada mal, y los Ujú, niños, ahí están. Se toman los dos y parece que fueran dos gemelitos porque son igualitos. sí, tal cual, eso te iba a decir el otro día, es impresionante el Es calco. impresionante. Así como que tú. Literal. Y tú los ves y los dos así. Mm. Ay, perdón, perdón. Es que me distrae. Paréntesis. Sí, sí, paréntesis acá. Con él, imagínate, con él me sentó y me dijo, no, no estamos haciendo nada mal, eso es solo su opinión, no es un hecho, porque uno no se puede medir absolutamente cuánta leche te sale. Nunca ninguna madre lo ha podido hacer y no hay ahora la forma de hacerlo. Entonces, uno, no se puede hacer. Dos, estás Ujú. haciéndolo bien porque estás encontrando la forma en la que tú la posición sea más cómoda para ti, porque obviamente mis senos estaban que se reventaban. Y tres, que nos valga madre su opinión, creemos la nuestra y literal como que mi cerebro fue, ok, vamos a crear mi nueva opinión, vamos a estar aquí, estoy dando y estoy siendo instrumento, estoy siendo alimento y gracias a eso te juro que mi lactancia puedo seguirla ahora. O sea, literal, Bien. yo elegí obviamente por miedo la lactancia mixta, pero hoy la agradezco porque también me dio mucha tranquilidad y me dio mucho descanso, porque me dio el Ujú, chance de que Zahir se ocupara cuando yo no estaba. O sea, yo admiro a las ujú. mujeres que hacen lactancia materna Exclusiva. exclusiva, pero Ujú. yo no habría podido hacerlo y lo agradezco también de cierta forma a esta doctora que me trató como la peor, porque realmente sin eso no hubiéramos llegado a la lactancia materna mixta. Y la lactancia materna mixta muchas veces me dicen como, ay, sí, pero es que tú haces lactancia mixta porque no pudiste dar lactancia materna exclusiva. Y yo, no, no, yo tengo leche, yo estoy perfecta, pero yo elegí la lactancia materna mixta, porque te hacen también afuera satanizar absolutamente todo. O sea, me está satanizando la fórmula. O O sea, sea, imagínate perdona. que con mi primer hijo yo tuve leche, o sea, di a luz y tenía leche, leche pero para regalar. O sea, con él tuve Sí, 3 o 4 meses de banco de leche sin que haya estado en el hospital imagínate. Leo. Yo daba de Sí, sí, lactar y tenía esas conchas para que se llene de leche. Ni siquiera que sí, te sí, sí. extraes, no me extraía. Y solo con eso llenaba durante el día y me sacaba. Imagínate. Pero solo tuve 3 meses, porque para mí fue muy traumático, como te digo, era otra época, yo era chiquita, y la gente que llegaba los primeros días a visitar y que viste que va toda la familia, aparte acá, familia latina, en esa época que era hace 24 años, iba todo el barrio, todo el mundo, toda la familia de mi, aparte Sí, como no. yo era la nieta, la primera nieta, bisnieta, tataranieto, o sea, todo, entonces era el show de la familia, entonces venían y divino, pero para mí fue un impacto estar con el seno al aire y que la gente venga y mi hijo No, y sí. yo como, pero es que, o sea, mm, No, entonces no sí, me sí, sí. sentía cómoda. Y no me sentía cómoda, yo era muy chiquita, era muy flaca, yo no tenía senos, entonces de repente tenía y me sentía rara y me quedaba la ropa rara y yo me sentía muy incómoda. Entonces Claro. se me secó la leche a los 3 meses, que me dio una gripe terrible porque se me bajaron las defensas del estrés y para mí era una tortura dar de lactar en público. En casa Claro. amaba estar con Leo y darle de lactar era lo más hermoso y él tenía un montón de hambre y tenía un montón de leche. Con Tiziano, él estuvo en el hospital, entonces tuve que sacarme y cuando salió, él tenía un hambre tan, tan, tan grande que yo no abarcaba a alimentarlo. Entonces fueron 10 Claro. meses de darle algo de lactar y complementaba con fórmula. Francesco estuvo en el hospital, nació prematuro, nunca pudo aprender a lactar bien. Yo me sacaba leche, Sí. le iba a entregar, le iba a dar y pasaba con él. Pero cuando salió, me lastimó tanto los pezones que se me secó la leche y él estaba sin poder Imagínate. subir de peso. Y el médico dijo aquí, o sea, en el caso de él era 33 semanas, él nació pesando 1.5 kilos, creo que fue una cosa muy chiquito. Era Imagínate. de 3 libras algo. Y, Sí. y ahí fue como, ok, no puedo darles de lactar. Mandaron literal, ok, se me está secando la leche, tenía ya gotas y le mandaron una fórmula, es más, una fórmula extra para ponerle en la leche para que le aumente calorías y pueda ganar Mm, peso para bebés prematuros que tienen claro. que mandarme de Estados Unidos. Y ahí no pude dar de lactar y ya para cuando empezó a lactar mejor y quería, creo que era como un lapso de 2 semanas que yo ya tenía que empezar a trabajar y ya estaba secándose mi leche y dije,
Me dijo, te puedo mandar pastillas y todo, pero dije, pero igual ya tengo que volver a trabajar porque con él tuve que volver a trabajar a los 3 meses. Y dije, ya, ¿para qué? O sea, no voy a alcanzar y va a ser una tortura y él es chiquito, o sea, no puedo. Y a la final no le Total, pude dar de lactar. Entonces fueron escenarios muy diferentes con todos. Con todos. cada uno quise, por ejemplo, con Francesco, si yo hubiera querido darle de lactar más porque ya estaba más grande, ya no tenía esa vergüenza, esas cosas de dar de lactar con Claro, otra gente. Tampoco iba a estar, pero sabía que podía decir quiero privacidad, ya no estén en esa, cuando claro, era chiquita no sentía eso. Y lo que te hacen sentir es fuerte. O sea, si te preguntan lo horrible. primero es, y das de lactar y es exclusivo, y si es que es exclusivo, es wow, y si no, y es... Sí, Entonces, creo pobre, que pobrecita. Estoy valorar, creo que pobrecita. desde tu lado de amiga, yo veo que cuando a ti te pasó esto de la lactancia, creo que ganaste aún más esa confianza para abogar por ti y hacerla tuya y Sí, creer más en ti. Creo que sí fue un antes y un después para ti como mamá y como mujer, sí, Juani, de decir, ah, ok, o sea, está lo que dice el resto y yo pensé que hacía la mía, pero ahora sí entiendo cómo es hacer la mía. ¿Me explico? O sea, total. creo que hubo un cambio importante en ti que fue muy positivo, entonces por eso también lo reconozco, como dices, gracias, porque me hiciste dar cuenta de muchas cosas y creo que te ayudó a Literal. madurar mucho. Muchísimo, y sabes, y yo siento que eso me ha enseñado también mucho la maternidad, a escuchar, no a elegir desde lo que escucho, o sea, no a Ujú, elegir lo que me dicen, pero sí escuchar y abrirme a, ok, esto es lo que hay diferentes opiniones, pero yo puedo elegir, y sabes que justo por esta sensación viene la necesidad de ponerme a mí primero, porque cuando yo me pongo ujú, primero, me regulo yo, y yo como mamá sé que soy importantísima y soy la primera cosa en la que tengo que estar preocupada. No es mi hijo, y suena, puede sonar feo, pero la primera cosa en la que uno se tiene que preocupar no es su hijo, porque su hijo uno siempre, esté bien o mal, lo va a tener cubierto. ujú. Pero si uno no se tiene cubierto uno, el colapso es total. Y si tú colapsas, colapsa todo, todo, todo. Porque al fin y al cabo, como mamás, sostenemos todo. Estamos sosteniendo no solo la casa, estamos sosteniendo también a nuestra pareja, estamos sosteniendo a nuestro bebé, estamos sosteniendo, mejor dicho, el trabajo. O sea, estamos Todo. sosteniendo un montón de cosas. Entonces, si nosotras, que somos el pilar, estamos o sea, sin vernos, es como que no tiene sentido. Y justo de esa necesidad, yo siento que nace esta necesidad de conectar con las mamás desde un espacio diferente, porque yo tengo muchos grupos en los que somos mamás y hablamos solo de nuestros hijos y mira, te lo juro, a mí no, o sea, no me molesta, no me incomoda, pero ¿dónde están esos espacios en donde tú como mamá te ves? ¿Dónde están esos espacios donde tú como mamá dices, oye, mira, hoy estoy harta, harta de mi marido porque Ujú, puso el pantalón donde no lo quería? ¿Dónde está el espacio que decimos, hoy no quiero ver más a mi niña, quiero que se duerma, porque ya no doy un segundo más? ujú. O sea, ¿dónde están esos espacios que son para mí tan importantes? Y como yo, la verdad, yo no he encontrado ningún espacio así, dije, voy a crear un espacio en donde básicamente el bienestar de mamá sea lo primero y nuestros hijos no se van a dejar de ver, porque ellos siempre van a estar y gracias a esto se crean esos espacios, pero nos vamos a empezar a ver primero. Y creo que justo por eso nace esta membresía y conectamos de otra forma diferente contigo, Clau, también, porque la maternidad es como que te da yo digo que otro punch de vida y de experiencia, porque literal es como que tanto lo que pasa en tan poco tiempo que tú dices como, no sé cómo estoy gestionando todo. Y justo es el sistema nervioso que te dice, no sé cómo en estos días de falta de sueño y todo estás avanzando, pero yo la Ujú. verdad, yo quiero y creo que es muy importante para mí que tú nos acompañes explicándonos también cómo podemos nosotros entender cuando nuestro sistema nervioso está en colapso y cómo podemos evitar llegar a él, porque obviamente las señales de todas las personas son diferentes, pero siento que pueden haber cosas específicas que nos pueden ayudar a, ok, esto es una señal de alerta, entonces míralo y vamos hacia allá. Esto puedes verlo o tratar de evitarlo y vamos hacia allá como mamás, porque te lo juro, o sea, yo coach amo muchísimos, pero ahora como mamá no me sirven muchos porque me estás hablando de un espacio de date 20 horas al día de 24 en donde no me puedo dar ni siquiera una, me tomo 15 20 minutos que me estás jodiendo. O sea, tú Ujú. eres hombre, perdona, o sea, Sí. yo amo a Zair, No, pero sí. no, él nunca va a hacer lo que yo estoy haciendo. Y él lo sabe, o sea, él lo sabe, para que no se lo tenga personal, ¿ok? Pero
Sí me No, entiendes, o Isaír es de sea, los pocos que conozco que sí es consciente y que es muy él sabe, empático en las sí, diferencias y lo respeta y más bien sabe, busca cómo aportarte y cómo ayudarte. O sea, total, tienes un tesoro en la pareja que tienes y en el equipo que ustedes literal. hacen. Total, Sí. total. Sí, o sea, y por eso te digo, o sea, como tú crees que nos podría servir a nosotros como mamás, como indicadores, el decir, estás llegando al punto de colapso, estás pendiente, atenta, no llegues ahí, o cuando tú llegas ahí, ¿qué se puede hacer? Porque justo lo que yo quiero con esta membresía es que sea eso, que sea un espacio de regulación cuando estamos en el espacio digamos, de locura, pero sobre todo quiero que sea un espacio en donde no lleguemos a ese explotar, en donde no Ujú. lleguemos a ese colapso, porque siento que es muy importante con 15 minutos, 20 minutos, darles el espacio para decir, ok, vuelvo a mí estos 15 minutos que yo sé y lo pongo a prueba, porque sé que es lo único que me puedo dar al diario seguro, fijo, todos los días para verme. Entonces, ¿tú qué crees, Clau, que es para nosotros realmente útil hacer como mamás ahorita primerizas, tú que ya tienes toda la experiencia de la vida, Ya para ver probé mil. cómo Ya hice que todas ya las pruebas y aprobaste, errores literal, que ya viví y la desde la noche que desregulación llega, toda la vida. no, A ver, ay no, lo que ay no, sí Clau, diría, ay no, nosotras nos reímos así siempre, perdón. sí, pero es que, o sea, mis chistes, mis traumas, pero sí, o sea, yo te soy honesta que realmente tomé conciencia de la regulación y del sistema nervioso y de qué es a los 38. Entonces, yo Imagínate. puedo decir que pasé la mayor parte de mi vida desregulada y cómo puedes saber o cómo puedes entender en qué estado estás. Creo que y cómo saber cuándo llegas a ese burnout y cuando ya estás sobrepasado, como tú dices, y todo. Creo que lo que quiero invitarles a pensar o a ver es un poquito diferente. Y que veamos las cosas desde una perspectiva un poco más útil, como siempre digo, que Sí, sea útil o no. sí, sí. Porque creo que ahora tenemos un montón, una lista enorme de cosas que creemos que necesitamos para estar bien. ¿Y por qué Ujú. digo creemos? Porque creemos que necesitamos hacer todo en todo momento para estar bien. Y es imposible que podamos hacer todo en todo momento para estar bien con hijos y con etapas que van cambiando. Entonces, mi recomendación es encontrar lo mínimo necesario que les sirva, que sea de 5, de 10 minutos, express, que puedan hacer en el camino. A mí me cambió la vida cuando descubrí el breathwork y lo que yo enseño y cómo lo enseño ahora. ¿Por qué? Porque lo apliqué muy a mi vida de mamá porque yo venía hasta los Total. 32, 33, creo que fue a los 33 que llegué a esta primera clase. Yo venía en esta desregulación que te decía antes y estaba en este problema hormonal y estaba con mis hijos que no dormían. Tenía ya acababa de tener al tercero, entonces tenía uno adolescente, el otro de 7 años y el otro bebé, entonces, y bebé prematuro y sola, lidiando con Sí, todo. imagínate. Entonces, lo que yo diría es justamente eso, entender primero que no necesitas un montón de horas, sino pocos minutos. Y yo empecé a incorporar con el breathwork ejercicios en el día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Okay. Un ejercicio que te puede servir y que yo pido que lo hagan a todos mis alumnos y es de las cosas más simples, pero que más información te va a dar, es primero empezar a conocerte. Observa cómo estás pensando, cómo es tu diálogo interno. Debería ser el lugar más divertido, más proactivo, de esas reuniones de directorio, de grupo, de amigas en conjunto. Me explico, que sea tu CEO, tu creativa, tu coach, y que te hables como coach y que realmente empieces a ser más amigable y compasiva contigo misma o contigo mismo. Supongo que acá son todas mujeres, pero quién sabe si tenemos algún padre por ahí. Y si Mira, escuchan con mira los qué hay. esposos, también. Ay, Así que por eso hablo sí. también y los incluyo porque sé que también siempre hablamos un poco más en los grupos de mujeres, pero me gusta incluir porque muchos de los clientes que tengo son esposos o padres que también buscan ese alivio. Entonces, lo primero que sería es empezar a observar. Observa cómo estás respirando, cómo estás pensando, qué tan amigable es tu estado interno, porque eso es lo que va a tenerte primero en alerta. Y tú necesitas esa Ujú. conexión contigo, con esa estabilidad. Y eso no va a venir a través de 1 hora de journaling o 5 horas de meditación o 3 retiros o 45 horas de terapia. Si tú no empiezas a practicarlo, a encontrar ese método de centrarte y de conocerte y de conectar contigo. Y eso no va a venir de ninguna terapia porque, o puede venir, pero te puede tomar más tiempo y hay una forma que también puedes hacerlo gratis, que es respirando en el día a día. Entonces, empieza Total. a estar a través de la respiración a conectar contigo.
Cuando hagas este check-in o este momento de observación, quiero que, inclusive pueden hacerlo ahora, quiero que inhalen por la Ujú. nariz y vean hasta dónde llega el aire. No cambien nada, solo inhalan y vean si es que llega solo al pecho y no pasa de las costillas, o si es que pasa de las costillas y puedes sentir en todo el cuerpo esa inhalación y luego exhalas. Ok, La yo siento que me mayoría llegó del hasta tiempo, acá. ok. Cuando llega Ok, hasta el pecho, suele ser que estamos más en estado de sistema nervioso simpático, perdón, que es de supervivencia, de lucha, huida, ok. congelamiento o fawn. Ujú. Y cuando tú logras sentir que la inhalación se siente en el cuerpo, que logras sentirlo en el abdomen, que logras sentir el diafragma que se infla, las costillas se mueven, estás más en un estado de parasimpático o en un estado de equilibrio. Por si no estás en meditación o en relajación profunda, puedes estar no estás en supervivencia y estás en un estado de Ok. activación, pero no de alerta supervivencia. Entonces, ese sería otro ejercicio que yo empecé a incorporar cuando descubrí el breathwork y empecé a entender que hacer esos check-ins en el día me traía conciencia de que, otra vez estoy en estado de supervivencia. Entonces es apagar otra vez ese breaker. Y es, ok, se volvió a prender la alarma, vuelvo a apagar. Y eso Apaga. es porque nos hemos acostumbrado a que todo estímulo te prende el sistema. Entonces es Claro. reentrenar a tu sistema para que no todo estímulo te altere, sino que, ok, te alerta, pero no te altera, ¿me explico? O sea, es como, ok, Sí. ¿cómo respondo a lo que necesitas? Pero ya no es como, ¿qué? ¿Qué pasó? Y que se sienta así interno. Más allá de Total. que tú lo digas, porque a mí me suele pasar en las clases que doy que a veces yo trabajo con pilotos en motociclismo de aventura y a veces vienen y me dicen, no, pero mi mente está bien, yo estoy haciendo bien y ven que aceleran o cosas y le digo, ok, respira hasta dónde llega el aire, no hasta aquí. Ajá, entonces tu mente te puede Ah, decir una cosa, la narrativa que nos decimos es una, pero el cuerpo no miente. Entonces no por eso miente. es, observa cómo estás pensando y empieza a hacer ese ejercicio de cómo estás en el cuerpo, para que empieces a unir esos dos y digas, acá estoy en estrés, estoy pensando en esta deuda, en esto, es mi hijo, es de tal, el colegio, los útiles, ahora viene la entrada a clases y ya y tal, o no durmió y qué será y bla. Y en vez de estar con eso y entender qué es lo que estás pensando, y en vez de engancharte, decir, ok, mi cuerpo está igual, ok, empiezo a respirar. Y si tú empiezas a respirar y exhalas más largo, estás relajando el cuerpo. Si inhalas, estás Ok, energizando el cuerpo. Entonces, ok. cuando hagas este check-in y estás en estado de supervivencia, empieza a enfocarte en exhalar más largo por la nariz e inhalar más corto, Ok. porque eso va a ir regulándote y va a sacarte de ese estado de supervivencia y te va a traer a la calma. Y eso lo puedes hacer manejando, cocinando, con tus hijos, etcétera, porque no te estoy pidiendo. Yo cuando empecé a hacer esto, yo no podía decirle, Leonardo, Francesco, Tiziano, siéntense ahí un ratito, yo vengo en 20 minutos, me voy a meditar. Ay, Porque qué necesito difícil. porque necesito exhalar más largo, entonces un ratito. No. Entonces, eso fue lo que me enganchó del breathwork, que no tenía que primero gastar un montón de dólares, no tenía que hacer mil cosas y que yo ya podía encontrar esa regulación en mí. Y Ujú. lo otro que sí diría es incluir la clase de breathwork que yo enseño, la clase más larga, que es una respiración particular, que es una respiración circular consciente, donde tú utilizas esta respiración como una activación del cuerpo, es como ir al gimnasio para tu sistema nervioso, donde liberas todo lo que está guardado y a la par también aumentas tu tolerancia al estrés y estiras a través de la respiración, entrenas a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, a tu corazón, a tu Total. mente a estirar esa tolerancia al estrés, a la incomodidad, a las emociones y a entender qué hacer con cada cosa y a pensar de una forma diferente, para que cuando en este entrenamiento tú logres hacerlo en el mat y puedas hacerlo conmigo, sales y puedes replicar ese estado, porque cuando vienen emociones, cuando vienen cosas, tú ya lo entrenaste y ya supiste cómo lidiar con esos momentos difíciles. Entonces, esa clase, ¿por qué Claro. tiene que ser así? Porque te guío a través de un proceso con la respiración de encontrar niveles de expansión de tu conciencia para que entrenes tu sistema nervioso y puedas tolerar mejor todo lo que viene en la vida. Porque al final del día creo que todo lo que nos pasa y todo lo que te activa es cómo tú lo cargas. Porque yo puedo cargar Total. el mismo peso, pero si yo sé cómo en mi mente organizar las cosas, entender mis emociones, entender mi ciclo, entender mis hijos, entender la casa y tener el engranaje ideal que no va a ser perfecto, pero va a ser que fluya, yo lo puedo cargar de una manera. Y eso fue en lo que yo me enfoqué todos estos años cuando yo fui madre. Fui buscando estas maneras de hacer las cosas que me funcionen mejor, que me faciliten la logística y a la par entrenarme de estas áreas mentales, físicas, que me permitan encontrar esa regulación. Entonces, cuando yo me enfoco en la Total. respiración, como te digo,
Si yo saco a mi cuerpo del estrés, o sea, si yo logro relajar el cuerpo, la mente va a acompañar. Si yo logro sacar la mente, el cuerpo va a acompañar. Entonces, si yo me veo como mamá, estoy con mis hijos, estoy con tensión, tengo los hombros acá y todo, y estoy así, ok, si mi mente fue la que se dio cuenta, ok, ya, desde la mente digo, todo está bien, Claudia, no está pasando nada, estás sentada en el patio de tu casa, estás viendo el paisaje hermoso, estás grabando un podcast, ok, bajemos revoluciones, respiro, Bájale. me saqué. Si es que yo veo desde el cuerpo que estoy tensa, ok, empiezo solo a respirar y a ver qué está pasando en mi mente para sacarme de ese Ujú. loop. Y en la práctica diaria, porque ojo, esto es en los momentos que te acuerdes, si son uno en el día, ya es mucho más de lo que hacías antes. Si son dos Claro, en un día, ya va a ser más. Y vas a ver que con la práctica te vas a observar haciendo estos ejercicios, respirando mejor y encontrando esa paz. Entonces, esa puerta de total. entrada te va a traer mucho alivio. Y prefiero que hagas eso durante un año seguido que el que busques implementar muchas cosas. Prefiero que solo Sí. hagas esto y que esto te ayude a regular tu sistema nervioso, porque no puedes esperar regularlo sin sanarlo primero y sin Ujú. reentrenarlo después. Entonces, no Claro. es como ir al médico y te pusieron la vacuna y ya estoy. ¿Y por qué te digo esto? Porque, ejemplo, cuando yo te digo, en el 2024 yo tuve que, antes te iba a contar una historia y viene perfecto acá, cuando en el 2024 yo al final viví un duelo importante, una pérdida importante en mi vida y no me di cuenta del impacto de eso hasta el inicio de enero del 2025, del año pasado. Y yo suelo tener algún reto, alguna cosa que hago al final del año, como todos cuando vamos a empezar algo, decir, bueno, voy a hacer más ejercicio, voy a hacer bla, bla. Y yo dije, para mí la meditación siempre ha sido un reto, porque si bien yo lo aprendí desde los 6 años y sé lo bueno y he estudiado y tengo certificaciones en esto y lo enseñaba como mindfulness y coach, me costaba mucho y lo hacía, pero me costaba mucho. Y dije, voy a encontrar la forma de que me guste. No lo quiero seguir haciendo como una tortura, como que tengo que ir al dentista, porque era sentarme yo con mis Total. pensamientos y era difícil. Y el año pasado yo dije al inicio, me voy a sentar, así sean 5 minutos, lo que yo pueda cada día, porque van a haber días que sea más, días menos, pero me voy a sentar 5 minutos a respirar y sentir mis emociones. Y empecé con 5 minutos. Hoy por hoy puedo hacerlo 1 hora y me siento a meditar 1 hora en la mañana, en la Wow. madrugada, todos los días. Pero no he dejado de hacerlo más allá de 2 o 3 días, porque también sé que somos humanos y a veces los tiempos cambian, pero no he dejado de hacerlo. Y fue como que dije, voy a hacer una cosa, respirar intencionalmente, meditar todos los días, porque breathwork ya lo hago, pero quiero meditar. Y me senté a hacerlo y no implementé ninguna cosa nueva, ninguna esta, no, no, no. Mantuve lo que ya hacía, pero solo estos 5 minutos que fueron creciendo con el tiempo y me dieron un retorno mucho más grande que probar mil cosas. Entonces, Total. ¿a qué vengo con esto? Cada mamá aquí está en una etapa diferente. Entonces, encuentra lo mínimo necesario para estar bien. La mínima Ujú. cantidad de ejercicio, la mínima cantidad de meditación, la mínima cantidad de lo que sea, ¿ya? Que te haga estar bien. Ujú. Mi recomendación sería hacer unas 3 veces a la semana ejercicio de peso. No necesitas Ujú. salir de la casa, levantar algo de peso. No tiene que ser 1 hora, con 20 minutos estás bien. Inclusive solo con cargar tu hijo ya estás haciendo un montón. Por eso necesito que cargues peso, porque necesitas fortalecer, porque eso te va a dar músculos Ujú. fuertes, especialmente en ciertas partes del cuerpo, neurológicamente, desde la neurociencia está comprobado que te dan mejores niveles de estado de diálogo interno, de pensamiento, de seguridad, de autoestima. Entonces, el poder fortalecerte para que el cuerpo no te pase factura va a hacer que duermas mejor, que respires mejor, que regules tus emociones mejor, que regules tu energía. Ojo que eso puede verse como caminar 2 veces y hacer un día yoga. Ojo que eso Claro. puede verse como bailar 10 minutos. No, y por eso viene este ejemplo, porque todos tenemos diferentes temporadas, entonces no te Ujú. obligues a cumplir cosas que no puedes ni que no deberías. Si en este momento el sueño es muy irregular, si es que hay mucha variabilidad, si tienes mucho en el trabajo, en la familia, organizando, etcétera, haz lo mínimo. Mueve el cuerpo 3 veces a la semana. Ideal hacer 1 vez a la semana la clase de breathwork, porque es como ir al car wash, así como llevar tu cuerpo, tu mente, Uy, tu sistema delicioso. nervioso al car wash y literal vas, abres todo, es como que te abres en la mitad, sacas todo lo que no está y es como, ok, vamos a baldear el Yes, cuerpo, limpiar todo y salimos ligeros. Entonces es como que te vas claro. con un sistema nervioso limpio a lidiar con todo.
y otra vez, ok, ok, es como ir a cortarte el pelo. Vas, te crece el Literal. pelo, te cortas, Uf, regresas nuevo. Entonces, eso testigo, testigo. y hacer los ejercicios de respiración en el día. Ser Ok, consciente de respirar por la nariz y de estar pendiente de eso, creo que va a hacer un gran cambio. Y luego puedes ir incorporando lo que sea, pero no se esfuercen y no tratemos de estar en temporadas que no nos corresponden y no tratemos de obligarnos a hacer cosas que no da nuestro horario. Somos humanos y creo que el disfrutar y el estar total, presente con nuestros hijos vale 1000 veces más que cuando crecen uno valora eso. Entonces, total. mi saldo es positivo porque, como te digo, yo agradezco haber estado muy presente y practicar mindfulness en cada momento, los lindos Claro. y los retadores, para que el día de hoy, cuando yo ya regreso a ver y digo, ay, lo extraño a mi hijo, porque cómo estará Leo que se fue de vacaciones con su novia, no sé qué, digo, bueno, está bien. Bueno, Y no hay ese está vacío de bien. que quiero regresar o que me quedó algo pendiente. Total, total, no, me encanta. Y además que tenemos un súper regalo de Clau que nos va a dejar una de sus clases para la membresía, entonces también esto tiene regalo y todo. Clau es súper generosa y realmente que a mí me interesa mucho también que prueben lo que hace Clau porque es magia. O sea, yo me acuerdo que tú llegaste en una etapa de mi vida que estaba súper complicada porque fue una crisis que yo tuve con Zahir y yo sentía que se me iba la vida. Y a mí, literal, o sea, tu voz y la respiración me cambió la vida. O sea, yo creo que no hubiera podido transitar ese momento sin ti y lo agradezco porque yo digo como que te cambia la vida la respiración y es algo que hacemos tan mal porque es algo que hacemos tan mal, pero que realmente te cambia tanto cuando aprendes a verlo o sea, literal, por eso agradezco que estés acá, porque, o sea, gracias a ti, esto también es posible. O sea, yo y mi regulación la entiendo también de otro modo, gracias a ti. Entonces, de verdad que me parece hermoso, Clau, te agradezco un montón y me gustaría que cerráramos con una pregunta bueno, con dos preguntas. La primera, ¿qué versiones de mamá, o sea, qué versiones estás viviendo ahora? Y la segunda, ¿qué versiones extrañas que te gustaría comenzar a vivir hoy de tu vida, digamos? La versión que estoy habitando hoy es del disfrute de la presencia, del tiempo, porque siempre Ah, viví corriendo, siempre viví con un horario, sí, siempre tenía un cronograma de levántate a esta hora, sal a esta hora, los chicos, sí, los extracurriculares, el fútbol, la ropa, el coso, esto, el sueño, el sí, cumpleaños, tú sabes. Y así se sí, pasaron 24 años del mayor. Entonces, creo que estoy aprendiendo a disfrutar de eso porque es la primera vez em, que tengo el tiempo disponible y que claro, estoy en una relación muy sana y que me ha ayudado a expandir y a crecer. Entonces me da ese total. espacio también y esa libertad para disfrutar de mi tiempo. Y me encanta que llegue en un momento en el que yo estoy con mucha paz y con mucha presencia para que el trabajo que hago y lo que encontré de propósito de enseñar de esta manera y enseñar breathwork y ayudar a la gente a entender la regulación del sistema nervioso y la regulación humana de una forma simple, Claro. lo valoro mucho porque siento que tengo mucho para aportar. Entonces, una vez que Uf, cierro una etapa de presencia y de mucha actividad y de dar todo de mí a mis hijos, paso a una etapa en la que puedo crear mi proyecto y también hay versiones de mamá que quiero habitar. Quiero viajar con mis total. hijos por el mundo. A mí me encanta viajar y tenemos con mi pareja una casa rodante con Juanca. Mm. Entonces viajamos mucho y quiero también compartir más de eso con ellos conforme crezcan y demás y ya salgan del cole y demás. Podremos hacer mucho más de eso por el mundo, Claro. espero. Y quiero escribir un libro, quiero seguir sacando algunos proyectos y más cursos y seguir certificando coaches y demás. Así que estoy contenta de todo lo que tengo por venir y de todo lo que estoy viviendo. Ay, Clau, o sea, me encanta. Yo sé que todos esos sueños se van a hacer realidad y que nota poder realmente hacer parte de tu proceso, sobre todo que tú hagas parte del mío. Y de verdad que honro Gracias, Fanny. completamente la persona que eres. Sabes que te reconozco un montón. Y como mamá, o sea, qué lujo que tus hijos te tengan, pero sobre todo realmente como ser humano eres una divinidad preciosa y una maestra para mí. Así que te agradezco por estar en este espacio. Los invitamos a todos a que hagan parte, obviamente, de la membresía, todas las versiones de mamá, porque literal es una membresía donde todas estas versiones que hablamos acá se pueden habitar, donde todos estos espacios y estas
estos momentos que vivimos en la maternidad se van a hablar y se van a ver desde un espacio en el que nosotras nos ponemos primero. Así que muchas gracias por estar aquí, Clau. Tú sabes que te quiero un montón. No te vayas, que nosotros acá seguimos con el chisme y hasta que llega, pero nos vemos en el próximo episodio para seguir viendo todo esto que viene. Así que Muchas gracias. gracias. Gracias, Juani. Gracias.